arquitecto Víctor Hugo Limpias está con nosotros. Qué gusto de verlo, arquitecto, tanto tiempo. Como siempre, un placer saludarlo. Estamos acá, Nona, los saluda Ezequiel Serres de Desayuno Informado. Bienvenido, arquitecto. Buen día. Buen día, Ezequiel. Un placer de saludarte a vos y a través tuyo a toda la audiencia. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Cómo está viendo? Siempre que es este mes, es como que creo que lo buscan mucho, ¿no? Para hablar de Santa Cruz. Bueno, y supongo que cada año o las miradas se profundizan o van cambiando. Este año, yo creo que este año cambiamos. Cambiamos Mucho. Cambiamos mucho porque fue el año del Bicentenario, está siendo el año del Bicentenario, y ha sido un año de reflexiones. Ha sido un año de mucha actividad analítica y, por supuesto, en un entorno y un momento incluso político muy interesante, ¿no? Entonces, sí, es un año especial, absolutamente. ¿Y cree que a Santa Cruz la tratan bien las autoridades, arquitecto? Bueno, las autoridades nacionales, pues, históricamente no han tratado bien a Santa Cruz, ¿no? Y eso creo que es algo que los cruceños venimos cuestionando, reclamando desde hace, ni siquiera desde hace años, Ezequiel, desde hace siglos, podemos decir, ¿no? Incluso desde antes de la República, ¿no? Creo que nos hemos, los cruceños, acostumbrado aunque no nos agrada, nos hemos acostumbrado a resolver nuestros asuntos entre nosotros. Creo que al final nosotros mismos hemos decidido ir adelante, trabajar y avanzar, independientemente de cuán bien nos traten o de cuántos obstáculos nos pongan. Pero por supuesto que si no tuviéramos tantos obstáculos, tantas limitaciones, pues seguramente estaríamos mejor de lo que estamos ahora, y hubiéramos tenido una mejor Santa Cruz que la que tenemos ahora, pero en general creo que los cruceños hemos sabido salir adelante. ¿Y cuánto ha cambiado el cruceño desde aquel 1810 hasta hoy, en su mentalidad, en su forma de proyección hacia el mundo, en un mundo más globalizado en el que el cruceño ha tenido que ir metiéndose un poquito más, incluso en el cambio, en el dejarse invadir culturalmente, no solamente por departamentos del interior del país, sino también por países que nos rodean o gente que nos llegan del más allá? ¿Cómo ha cambiado toda esa mentalidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie se deja invadir. Creo que en el caso nuestro, Santa Cruz siempre quiso conectarse con el mundo. En 1810, en 1825, era una pequeña población aislada en el centro del corazón sudamericano que aspiraba a crecer y a recibir gente para poder emprender su desarrollo y al mismo tiempo nosotros mismos tener también las condiciones para hacerlo. Y a través de los años ese esfuerzo se fue convirtiendo paulatinamente en una realidad. Lo que era un sueño, Santa Cruz empieza a verlo realidad desde el momento en que después de 1938, con las regalías que son definidas por el gobierno de Germán Bush, se traducen paralelamente en prácticamente el inicio de dos ferrovías y una carretera. Entre 1938 y 1942, con los recursos del petróleo que producía Santa Cruz, se financian y se decide la construcción del ferrocarril a la Argentina, el ferrocarril al Brasil y la carretera a Cochabamba. 3 vías fundamentales que se van a inaugurar entre 1954 y 1957, las cuales van a transformar Santa Cruz y la van a convertir en un polo de desarrollo que empieza en realidad a traducirse en un cambio económico y demográfico recién a partir de 1964, cuando las regalías efectivamente se nos son entregadas para que las administremos nosotros, que muy eficientemente lo hicimos, y es por eso que los cruceños reclamamos nosotros manejar los recursos que nos corresponden, porque entre el 64 y el 78 este departamento pasó a ser el más moderno, el que tenía la mejor infraestructura y el mejor equipamiento social de Bolivia, porque en esos pocos años realmente nuestros líderes, nuestros administradores, la gente supo invertir los recursos en aquello que debía ser invertido,
Y ese proceso de construcción de la ciudad, de equipamiento de las provincias en servicios básicos, atrajo a mucha gente, porque hubiera sido imposible que nosotros solos hubiéramos podido construir todo esto, ¿no? Hubiera faltado y faltó mano de obra, y por eso es que el proceso migratorio se dispara desde entonces. Entonces, Santa Cruz en realidad siempre ha sido una sociedad de brazos abiertos. Culturalmente hemos cambiado porque hemos pasado de ser una sociedad aislada, de características muy rurales, a una sociedad cosmopolita, con todo lo que eso significa, incluyendo la diversidad cultural, ¿no? Somos una ciudad, una metrópoli, un departamento con una diversidad cultural extraordinaria. Siempre fuimos los cruceños diversos, pero teníamos algunos elementos, podemos decir, más en común desde el punto de vista cultural que en comparación a otras sociedades. Hoy creo que somos de lejos la sociedad más cosmopolita y más diversa de Bolivia, y en el marco sudamericano creo que somos un ejemplo de convivencia y de trabajo intercultural. Ahora, desde una experiencia particular, ¿no, arquitecto? Cuando yo llego a vivir a la ciudad en 1989, tenía 15 años en esa época, 14 para 15 años, y venía de Buenos Aires, y me encontré con una ciudad donde básicamente el pavimento estaba hacia el segundo anillo, y después teníamos muchas callecitas de arena, y después a partir de ahí, y recordando, he visto que Santa Cruz ha tenido un crecimiento vertiginoso, o sea, ha crecido, pero muy rápido, ¿no? Una ciudad que ha crecido muy rápido. ¿Qué cree usted que hemos ganado y que hemos perdido en todo ese proceso? Bueno, lo que hemos ganado, sin duda alguna, es primero satisfacer las necesidades de la gente. Y ahí Percy Fernández, que acabamos de despedirlo ayer como se merece, fue fundamental. Una ciudad que crece, que se expande de manera impresionante como la nuestra, pues no solamente necesita una gran cantidad de infraestructura, sino también una buena cantidad de equipamiento, que felizmente en buena medida ya lo tenemos. Quedan muchísimas carencias, por supuesto, Ezequiel, hay mucho más por hacer todavía. Pero yo creo que el precio que pagamos, como lo pagan todas las ciudades grandes y todas las sociedades grandes, como San Pablo, Buenos Aires, Lima, es que cuando la cantidad de inmigrantes y el crecimiento demográfico se incrementa tanto, es necesario una adaptación de quienes históricamente han vivido acá. Y al mismo tiempo también requiere una adaptación de quienes han llegado recientemente, ¿no? Aunque en el caso de Santa Cruz, la gran mayoría de los migrantes está hace mucho tiempo en Santa Cruz, décadas inclusive, por lo tanto ya están absolutamente incorporados. A veces esperamos de que los migrantes se incorporen plenamente en la sociedad histórica o tradicional, pero eso no ocurre así. No es razonable esperar de que quien se vaya de un lugar a otro se integre totalmente a la sociedad en la cual él se incorpora, como familia o como persona. Tampoco estamos diciendo de que, como en el caso de los menonitas, que directamente no se integran, ¿no? Mantienen una actitud que es, por supuesto, cultural de no integración, salvo excepciones. En el caso de Santa Cruz eso es así, y por supuesto que el transformarse en una sociedad multicultural, de verdad, como toda sociedad y ciudad moderna y grande, supone y exige de parte de quienes estamos aquí históricamente una actitud también de mayor abertura que no siempre se tiene. Y creo que más que un problema de que por qué existe, es un problema de cómo realmente nos integramos entre todos. No es fácil. Sin embargo, yo creo que en el caso de Santa Cruz, esa integración, más allá de los discursos teóricos o de los reclamos y cuestionamientos y quejas que a veces se plantean y uno escucha por ahí,
Creo que Santa Cruz es una sociedad razonablemente integrada. Las expresiones de intolerancia que vemos en la ciudad son muy limitadas. La veo a Santa Cruz muy tolerante entre todos los grupos, aunque verbalmente pareciera que no es así, Ezequiel, pero en la práctica sí funciona. Sí, y hacemos negocios entre todos, vamos a los mismos colegios, a las mismas universidades, participamos en las diferentes actividades, y como siempre hay grupos más pequeños, más reducidos, pues que no les agrada ni por un lado ni por el otro. También ese grado de aislamiento es parte de lo que ocurre en la ciudad, y lo vemos. Creo que el mejor ejemplo, y lo uso porque es una ciudad que es muy visible en términos de cine y televisión, como es Nueva York. En Nueva York los grupos de migrantes se mantienen, tienen sus barrios, tienen sus estructuras propias, se integran a lo que es la ciudad, a la metrópoli, y creo que lo mismo pasa en Santa Cruz, salvando las enormes diferencias con Nueva York. Pero lo mismo pasa en San Pablo, lo mismo pasa en Buenos Aires, lo mismo pasa en Lima. Solamente que todavía los cruceños no nos acostumbramos por una sencilla razón, Ezequiel. ¿Cuál? Ha sido un proceso muy rápido, sí, pero excepcionalmente rápido. Por eso es muy vertiginoso, ¿no? Muy acelerado. Absolutamente. Por ejemplo, ninguna ciudad de América y probablemente del mundo ha vivido lo que vivió Santa Cruz entre 1954 y 1957, y esto lo vengo diciendo hace tiempo. Ninguna sociedad del mundo que ha vivido aislada desde el punto de vista físico, de conexión vial durante 4 siglos, que se conecte al mundo en 3 años. Al mundo, a la Argentina, una cultura además muy conectada con Europa, a Brasil también, conectado con Estados Unidos, a la propia cultura andina, con la cual teníamos una relación histórica larga, pero de baja intensidad. De la noche a la mañana, prácticamente, los cruceños nos vimos inmersos en una realidad comunicacional, en todo sentido, comercial, industrial y cultural, de una intensidad impresionante, ¿no? Entonces, por eso probablemente es que aquí todavía esté costando, aparentemente, porque en la práctica no lo veo así, está costando que esa integración se vuelva más plena, ¿no? Arquitecto, en ese sentido, ¿es difícil crecer con orden? Siempre es difícil crecer con orden cuando existen limitaciones de planificación y de recursos, Ezequiel. ¿Pero es porque no hay la planificación o porque el crecimiento sobrepasa a la planificación? Por supuesto, eso pasó en Santa Cruz. Yo recuerdo muy bien hace unos 20 años en un evento urbanístico. Vino el director de planificación de Canadá. Usted sabe, Canadá es el país que tiene, junto a toda la cultura británica, los mejores sistemas de planificación del mundo. Y él dijo, y se lo dijo a mucha gente, que si Santa Cruz, con su crecimiento, hubiera estado en Canadá, ellos no hubieran podido planificar. O sea, nuestra velocidad fue mucho más, lo cual no justifica, por supuesto, que hayamos perdido, en muchos casos, el rumbo de la planificación. Pero sí, porque esta fue una ciudad muy bien planificada cuando empezó a hacerlo a principios de los 60. Fíjese, Ezequiel, cuando nosotros hicimos y tuvimos por parte del plan regulador esa ciudad de 4 anillos, la ciudad entera entraba adentro y solo ocupaba el 50% de esa mancha urbana. Y todo el crecimiento que vemos entre el segundo y cuarto anillo, salvo unas cuantas excepciones, fue un urbanismo que estaba ya definido previamente a la ocupación. Nunca más pudimos hacer eso. Nunca más. O sea, una vez que sobrepasa el cuarto anillo, nos fue prácticamente imposible poder planificarlo independientemente de las intenciones, porque todavía existía Cordecruz y el Comité de Obras Públicas, por ejemplo. Correcto. Y, o sea, que tenían toda una cultura y una experiencia de planificación. Los fines de los 70 y los años 80 fue una cosa impresionante, ¿no? Y eso desbordó absolutamente toda posibilidad de planificación, pero además también existían las condiciones
políticas y también las condiciones jurídicas que facilitaban eso, porque el país lamentablemente ha sido un país con una debilidad institucional muy fuerte, ¿no? La cual se traduce también en esas debilidades que han hecho que además la ciudad se expanda de una manera, yo considero, absurda. Estamos hablando de una ciudad que tiene el tamaño físico de San Pablo, pero apenas con 3 millones de habitantes en el área metropolitana, ¿no? Entonces, eso, sin duda alguna, es algo que nos pone en aprietos, Ezequiel. La bajísima densidad que tiene Santa Cruz es un problema para el resto del siglo, ¿no? Y en esa línea, ¿cuáles son los principales o las principales deudas urbanísticas con Santa Cruz, arquitecto? Bueno, yo creo que en términos de deuda urbanística, el principal problema de la ciudad, como lo dije hace un momento, es la baja densidad. Incluso la baja densidad en las zonas ya ocupadas, salvo, por ejemplo, en este momento, esas imágenes que está mostrando, esas zonas residenciales que tienen alta densidad o mediana densidad, ellas son muy pocas y no vamos a tener una ciudad así completamente. La mayor parte de la ciudad, cuando vemos imágenes como estas imágenes aéreas, tienen una bajísima densidad. El problema de la baja densidad, Ezequiel, es que vuelve caros, excesivamente caros, todos los servicios. Los servicios, y cuando hablo de los servicios hablo del agua, la energía eléctrica, la pavimentación, el alcantarillado y por supuesto el transporte también. Porque cuando tenemos una ciudad enorme con poca población, exactamente. La baja densidad vuelve caro los servicios. A lo que hablamos es mucha extensión, pero poca ocupación de lugares, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso puede ser un tema, perdón que le corte ahí, arquitecto, un tema de aprobaciones continuas de urbanizaciones sin estar priorizando, digamos, sectorizaciones para ir aglutinando por ahí a la población. Exactamente. Te ha dado en clavo, Ezequiel. Tenemos un problema serio ahí, porque tiene una implicación directa en términos de transporte, por ejemplo. Sí. Y es que el sistema de transporte público masivo no se pueden implementar en ciudades de baja densidad. Con sistema de transporte público masivo de calidad, como hablamos de metros o de trenes, incluso los teleféricos. La diferencia de densidad entre Santa Cruz y Cochabamba, por ejemplo, o mismo el Alto, en la zona central del Alto, es muy grande. Cochabamba tiene el doble y en buena medida el triple de densidad que Santa Cruz, y lo mismo pasa con La Paz. Entonces allí, y en algunos casos hay sectores de La Paz que tienen 4 veces más densidad por kilómetro cuadrado que Santa Cruz. Por lo tanto, la construcción de una infraestructura de transporte, un sistema de movilidad dentro de la ciudad es mucho más posible y factible desde el punto de vista económico. En el caso nuestro no es así. Nosotros sí podemos implementar sistemas de transporte público masivo del tipo, por ejemplo, de los BRT o lo que se quiso implementar y que lamentablemente no pudo empezarse, y que es lo único que pudiéramos implementar en términos de costo. Porque si nosotros queremos hacer, por decir, trenes metropolitanos, las bajísimas densidades lo vuelven prácticamente no factible. Además de que nos encontramos en un momento histórico de la humanidad, ya no solamente de Santa Cruz, en donde la movilidad de las personas ya no es tan prioritaria, ¿no? Lo que ahora se tiende es al trabajo en línea y a trabajar cerca del lugar de donde uno vive, y no moverse como lo ha ocurrido en las grandes ciudades, que se desarrollaron bajo una estructura económica y un mundo distinto. Si en este momento empezara a crecer Buenos Aires o empezara a crecer San Pablo, no sería como es ahora, ¿no? El mundo de hoy tiene otra dinámica, otra estructura de trabajo y además de expectativas de vida. Y en ese sentido Santa Cruz tiene sus ventajas, y es que a pesar de ser una ciudad muy extensa y una ciudad cara desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento, es una ciudad que ofrece condiciones para vivir
conectados con la naturaleza, por ejemplo, y además la baja densidad tiene también un efecto importante en la psicología social de las personas. Arquitecto, tengo un minutito y quiero cerrar la entrevista preguntándole, y no sé si me lo va a poder responder en un minuto, tratemos. ¿Cómo imaginas Santa Cruz de la Sierra? Siempre dicen, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? ¿No? Es una pregunta que solemos hacerle a los chicos, a los estudiantes, a la gente, pero yo le pregunto aquí, agregándole un 0, ¿cómo imaginas Santa Cruz en los próximos 50 años? Bueno, la imagino una ciudad más grande, por supuesto. Tampoco podemos esperar que sea mucho más grande, Ezequiel, porque los resultados del censo, aunque tenemos nuestras dudas, sí, muestran una tendencia de decrecimiento demográfico estructural del país. El promedio de natalidad está por debajo ya de 2 puntos. En Santa Cruz probablemente esté un poquito más, pero eso implica que el país no va a llegar a más allá de 18 millones de habitantes en total. Eso tiene un efecto importante en las expectativas que uno pueda tener de crecimiento demográfico. Lo que tenemos que aspirar, y lo que yo sueño, es con una Santa Cruz con mejor infraestructura, con mejor equipamiento, con un sistema de transporte público masivo, estructural, que facilite la comunicación entre las zonas y los distritos de la ciudad. Imagino y sueño una ciudad más densa en algunos sectores, imposible tenerlo en el conjunto que hoy se nos ofrece, porque, como le decía, es muy grande y no hay población para poder llenarlo, ni va a haber ese proceso migratorio tan intenso que se vivió antes. Por lo tanto, los cruceños tenemos que aprender a estructurarnos, organizarnos y además a trabajar para construir un sistema administrativo a nivel metropolitano que contribuya a que los distintos municipios que conforman esta región, que incluye a más de 3/4 partes de la población del departamento, tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Sueño una Santa Cruz igual de entusiasta, una Santa Cruz aglutinadora, una Santa Cruz tolerante, una Santa Cruz con muchas fuentes de trabajo, diversificada en sus actividades, pero también creo que va a seguir siendo una Santa Cruz agroindustrial, una Santa Cruz de servicios, de turismo. Creo que tenemos un gran futuro, Ezequiel. Ya prácticamente la infraestructura está hecha. Precisamente ese poco crecimiento demográfico proporcional, me refiero a lo que teníamos antes, porque vamos a seguir creciendo demográficamente, pero a una velocidad mucho menos intensa y con menor cantidad que antes. Eso nos va a permitir concentrarnos en los servicios, en el equipamiento, en mejorar esa infraestructura que ya tenemos y en aprovecharla mejor. Arquitecto, le mando un abrazo. Como siempre es un placer poder conversar con usted.